El despertar de Don Ramón. Han pasado 3 noches desde que puse el VHS, y no he dormido más de 2 horas seguidas. El pasillo de mi casa se ha convertido en un infierno. Escucho pasos lentos, como de zapatos viejos arrastrándose, y cuando corro para prender la luz no hay nada. Anoche, juro por mi vida que vi la silueta del profesor Girafales en mi sala, con ese ramo de rosas negras que ya se pudrían, mirándome fijo hasta que parpadeé y desapareció. Intenté romper la maldita cinta. Le pegué con un martillo, le clavé un cuchillo, la puse en la estufa hasta que el plástico empezó a deformarse, pero apenas se enfría, regresa a su estado original, como si nada hubiera pasado. Una vez incluso la eché a la basura, y cuando desperté, estaba sobre mi buró, envuelta en un pedazo de cinta VHS arrancada, como si alguien me la hubiera dejado ahí a propósito. Mis pesadillas son peores. Me despierto empapado en sudor después de ver a doña Florinda estrangulándome mientras todos los vecinos se ríen como público de fondo. Escucho la risa enlatada e incluso despierto, a veces detrás de las paredes. Y lo más horrible, el chavo. Lo veo con su gorra, mirándome fijamente a la cama, sin ojos, solo 2 huecos oscuros. Me susurra siempre lo mismo. Te faltan ver los demás. No puedo más. Quizás si termino los episodios, esto acabe. Quizá me dejen en paz. Así que hoy decidí sentarme frente a la televisión, apagué todas las luces y puse el VHS. La pantalla comenzó con la clásica intro, la música alegre, los niños jugando, el barril, pero algo no estaba bien. El color era opaco, como si estuviera grabado sobre sangre seca. Las sonrisas parecían forzadas. La risa del público entraba a destiempo, como si se burlaran de mí y no del programa. El título apareció, letras blancas temblorosas. El despertar de Don Ramón. Al principio parecía un episodio normal. El chavo y Kiko jugaban a ser astronautas, se ponían ollas en la cabeza y hacían ruidos con la boca. Doña Florinda salía con su eterna cara de desprecio, hasta que aparecía el profesor Girafales, entraba con un ramo de rosas, mientras hacían su típica rutina. Nadie decía nada raro, pero el ambiente estaba cargado, como si todos estuvieran actuando bajo un guión siniestro. Entonces ocurrió lo primero fuera de lugar. El señor Barriga. No saludó, no hizo chistes, no se tropezó. Entró directamente a la casa de Don Ramón con pasos firmes, la cámara siguiéndolo con un ángulo extraño, demasiado cerca, como si el camarógrafo estuviera temblando. Dentro, Don Ramón estaba sentado con la Chilindrina viendo unas fotos viejas. Sonreían. Era un momento casi tierno, hasta que el señor Barriga levantó el puño y le dio un golpe seco en la cara, tan fuerte que lo tiró de la silla. La Chilindrina gritó desesperada. ¿Qué pasó, señor Barriga?, dijo Don Ramón con la mano en la cara, sangre corriendo de su nariz. La voz del señor Barriga sonaba distorsionada, como grave y metálica. Tienes 2 días para pagarme la renta, Ramón. Estoy harto de ti y de tus excusas. Mañana volveré, y si no está el dinero, vendré con gente que te sacará tus cosas a la calle, y se cobrarán de la peor manera que puedas imaginar. La cámara enfocó la cara de Don Ramón, y aquí lo noté. Su rostro comenzó a distorsionarse, como si la cinta se derritiera. Su bigote se movía de manera antinatural, su piel parecía arrugarse y estirarse al mismo tiempo. Los ojos le brillaban en rojo, pero solo por un instante. Después, volvió a verse normal. El señor Barriga salió sin decir más, la puerta sonó como un trueno al cerrarse. La Chilindrina lloraba desconsolada, intentaba consolar a su padre mientras con un trapo con hielo detenía la sangre. La escena se alargó demasiado, varios minutos solo de sollozos y respiración pesada, con la cámara fija en Don Ramón sosteniéndose la cara. No era un episodio normal. No era ninguna actuación. Algo estaba mal, muy mal. Yo ya estaba sudando frente a la televisión. Y lo peor, era la risa. Esa risa de público que sonaba en los momentos más crueles, burlándose del dolor, de la sangre, de la desesperación. Y yo sabía que apenas era el comienzo. No sé cuánto tiempo pasó después de esa escena. Quizá segundos, quizá horas. La cinta tenía cortes extraños, como saltos de tiempo, pero la imagen nunca perdía nitidez. Era como si el VHS me obligara a no parpadear, a ver todo con absoluta claridad. La siguiente escena mostraba a Don Ramón caminando por la calle, tratando de pedir un préstamo. La cámara lo seguía desde lejos, con un zoom irregular que temblaba, como si alguien lo vigilara. El hombre entraba a tiendas, oficinas, incluso a una carnicería, rogando por algo de dinero. Todos lo rechazaban con frases cortas, casi deshumanizándolo. No. Seré pendejo para prestarte un solo peso.
Vuelva después. No queremos problemas. Ponte a trabajar, holgazán. La última puerta se cerró en su cara y el vidrio reflejó por un instante un rostro que no era el suyo. El reflejo mostraba a un don Ramón envejecido, ojeroso, con los ojos en blanco y la boca desencajada en un gesto de furia. Al parpadear, la imagen volvía a la normalidad. La cámara regresó a la vecindad. El ambiente ya no era alegre ni colorido. Los muros parecían más sucios, el cielo más gris. Había un silencio raro, como si hasta los pájaros hubieran callado. Don Ramón entró por el pasillo, cabizbajo. Entonces ocurrió lo inevitable. ¡Pum! Un balón lo golpeó en el estómago. Kiko apareció riendo, pero su risa no era infantil, era una carcajada hueca, grave, distorsionada. Don Ramón se inclinó, adolorido, pero no dijo nada. Y justo entonces, doña Florinda salió corriendo. La cámara la mostró de cerca, con los dientes amarillentos y ojos que parecían más grandes de lo normal. Se acercó y sin preguntar nada le dio una cachetada seca, tan fuerte que el sonido reventó como un latigazo en la sala. «Deje en paz a mi hijo. No se meta donde está jugando». Escupió, su voz reverberando como si la hubiera gritado en una catedral vacía. «Vámonos, tesoro, no te juntes con esta chupa», esbozó mientras se daba la vuelta con aires de superioridad. El público estalló en risas. Largas, continuas, como si fueran aplaudiendo el dolor. Don Ramón bajó la cabeza, no respondió. Solo se tocó la mejilla, roja e hinchada, y siguió caminando. Entonces apareció doña Clotilde. La cámara se puso muy cerca de su rostro, tanto que podía verse la saliva en la comisura de su boca. Ella se inclinó y le susurró. «Monchito, escuche en el mercado su situación y lo que está pasando, sabe que con muchísimo gusto yo puedo ayudarle, yo puedo salvarte, pero tienes que casarte conmigo. Yo me haré cargo de su deuda y de usted, ya después podemos mandar a la Chilindrina con su bisabuela». El silencio que siguió fue insoportable. La cámara enfocó los ojos de don Ramón, que parecían humedecerse. Pero no de amor, sino de odio contenido. Con voz seca, apenas audible, respondió. «No, doña Clotilde, no». Ella sonrió igual, como si esperara esa respuesta. Lo acarició en el brazo y se alejó lentamente, pero la cámara mostró algo horrible. Sus uñas eran largas, amarillentas, como garras, y dejaban marcas en la piel de don Ramón. Él entró a su casa. Se dejó caer en su sillón, derrotado. Respiraba agitado, las manos temblorosas. La cámara se quedó fija en su rostro, y por un segundo vi cómo la piel parecía derretirse, revelando un cráneo sonriente debajo. Parpadeé y volvió a ser él, cansado, adolorido. Y justo en ese instante, ocurrió. Crash. Un ladrillo atravesó la ventana y golpeó su cabeza con fuerza. La cámara giró de golpe hacia el patio. Era el chavo, jugando con otros ladrillos como si fueran juguetes. La risa del público no fue inmediata. Primero hubo un silencio, y luego una carcajada ensordecedora, tan fuerte que tuve que bajar el volumen de la tele. El chavo se detuvo, miró a la cámara y sonrió, pero sus dientes estaban manchados de sangre. Don Ramón se levantó lentamente. Su respiración se escuchaba fuerte, cada vez más acelerada, como un animal acorralado. Sus ojos ya no eran normales. Eran dos huecos negros, brillantes, vibrantes. El VHS se detuvo en pausa automática, como si quisiera torturarme dejándome con la imagen congelada. Don Ramón, de pie, con el ladrillo en la mano, a punto de quebrarse, el chavo mirándolo, con esa sonrisa imposible. Yo no quería ver más. Quería sacar la cinta, apagar la tele. Pero no podía moverme. Era como si algo me sujetara en el sillón. Sabía lo que venía. Y sabía que sería mucho peor. La pausa terminó sola. El VHS se reanudó como si me hubiese leído los pensamientos. La cámara se fijó en don Ramón, de pie, con el ladrillo en la mano, respirando como una bestia a punto de desatarse. Su rostro ya no era humano. Sus facciones vibraban, la piel se alargaba y encogía como si hubiera algo debajo, luchando por salir. El chavo se rió. Esa risa chillona y aguda que siempre había sido inocente ahora sonaba burlona, casi demoníaca. Y fue ahí cuando don Ramón explotó. Se abalanzó sobre él con un grito que heló la sangre. Lo agarró del cuello y lo levantó con una fuerza que no correspondía a un hombre flaco y cansado. El chavo pataleaba, lloraba, intentaba hablar, pero lo único que salió de su boca fue sangre mezclada con saliva. «Años», gritó don Ramón, golpeando al niño contra la pared una y otra vez. «Años soportando tus juegos, tus travesuras, tus golpes, tus ladrillos. Nunca entendiste nada, maldito. Nunca.
Cada golpe sonaba seco, brutal, la pared estaba roja de toda la sangre, hasta que el cuerpo del chavo se volvió irreconocible. El público reía. Reía como si se tratara de un chiste físico de rutina, carcajadas continuas, largas, como celebrando el horror. La cámara se movió hacia el patio. Kiko estaba allí, paralizado, los cachetes temblando. De pronto soltó un grito agudo, un chillido de puro terror. Don Ramón lo miró. Sus ojos eran pozos negros. Caminó hacia su casa, y de la pared sacó su escopeta oxidada, apuntando directo a Kiko. ¿Y tú? Rugió. Siempre riéndote de mí, siempre llamándome menso, siempre burlándote de que no tengo nada. ¿Qué tienes ahora, eh? ¿Qué tienes? Kiko intentó correr, pero el disparo lo alcanzó en la espalda. El impacto lo lanzó contra el suelo, su cuerpo convulsionando un instante antes de quedar inmóvil. La cámara mostró de cerca su rostro, la boca aún abierta en un grito que ya no salió. El disparo atrajo a doña Florinda. Salió de su casa y se quedó petrificada al ver la escena. El chavo destrozado, Kiko en el suelo, don Ramón con la escopeta humeante. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Asesino!, gritó, llevándose las manos a la cara. ¡Monstruo! Don Ramón caminó hacia ella. Y lo que hizo no fue rápido. No disparó. La soltó toda de golpe, la rabia que había guardado por años. ¿Y tú? Dijo con voz temblorosa pero llena de veneno. Siempre pegándome, humillándome, insultándome frente a todos. ¿Crees que soy tu saco de arena? ¿Crees que no siento? La tomó de los cabellos y la arrastró por el patio, mientras ella gritaba y pataleaba. La risa del público se mezclaba con sus alaridos, una cacofonía que me hizo taparme los oídos frente a la televisión. La cámara temblaba, como si hasta el camarógrafo estuviera horrorizado. Don Ramón la golpeó contra la pared, una y otra vez, mientras escupía palabras entre dientes. Ya basta. Ya basta de tus cachetadas. Ya basta de tu maldito desprecio. El último golpe fue tan fuerte que la cabeza de doña Florinda quedó ladeada de forma antinatural. Su cuerpo cayó sin vida, y don Ramón la miró con desprecio antes de dejarla ahí tirada, como basura. La escena cambió de repente, sin transición. Doña Clotilde apareció afuera de su casa, ignorando toda la masacre que estaba en el patio. Ramoncito. Dijo con voz dulce, como si todo lo anterior no hubiese pasado. ¿Vienes a aceptar mi ayuda? Mi amor. Monchito. Rorro. Por un segundo pensé que él vacilaría. Pero no. Camino al interior de su casa, don Ramón levantó la mano y le dio una bofetada que la tiró al suelo. Eres igual de asquerosa que los demás. Gritó, su voz ya irreconocible, gutural. Siempre aprovechándote de mi miseria para conseguir lo que quieres. Se lanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. Doña Clotilde pataleaba, arañaba el suelo, intentaba hablar, pero sus ojos se pusieron rojos, luego vidriosos, y finalmente en blanco. La cámara enfocó sus pies convulsionando hasta quedarse quietos. El silencio que siguió fue insoportable. El único sonido era la respiración pesada de don Ramón. Y entonces, la puerta del patio se abrió. Era el señor Barriga, que venía con papeles en mano, seguramente la renta. Su rostro se congeló al ver la masacre. Los cuerpos, la sangre, don Ramón empapado de sudor. ¿Qué hiciste, Ramón?, preguntó con un hilo de voz. Don Ramón lo miró fijo. Sus labios se curvaron en una mueca retorcida. Lo que debía hacer desde hace mucho. Y se abalanzó sobre él. La cámara se desenfocó, captando solo sombras, golpes, huesos quebrándose, gritos que se cortaban de golpe. Lo último que se escuchó fue una risa del público, más fuerte que nunca, al unísono con el sonido de carne desgarrándose. La pantalla se quedó fija en la cara de don Ramón, jadeando, cubierto de sangre, los ojos brillando en la oscuridad. Y en ese instante, yo, frente a la tele, sentí algo detrás de mí. Un susurro en el oído, la voz de un hombre cansado, grave. Esto recién comienza, la cámara no cortó. El patio era un cementerio improvisado. Sangre en las paredes, cuerpos tirados como muñecos rotos. La risa del público seguía, pero ahora sonaba distante, como si viniera desde las alcantarillas, eco de un infierno oculto. Don Ramón caminaba despacio, con la escopeta en la mano. La cámara lo seguía muy de cerca, enfocando su rostro. Y entonces lo vi con claridad. No era locura. No era un arrebato. Estaba disfrutando. Una sonrisa se dibujaba en su cara, esa sonrisa torcida que nunca había mostrado en el programa. Sus ojos se encendían de placer cada vez que miraba los cuerpos. Respiraba hondo, como si saboreara el aire cargado de sangre.
Yo, frente al televisor, lo entendí al mismo tiempo que él. Esa voz que escuché antes, ese susurro, no era un demonio. No era el VHS. Era él. Don Ramón. Siempre había querido hacerlo. Años de humillaciones, insultos, golpes, burlas. Años de tragarse todo. Y ahora lo estaba devolviendo todo, y lo gozaba. La cinta lo mostraba caminando hacia el barril del chavo. La cámara descendió con él. Dentro, el niño aún respiraba, irreconocible, el rostro destrozado. Don Ramón lo miró y, en vez de rematarlo, se inclinó y susurró con una voz que heló mi sangre. ¿Ves, maldito? Ahora sí me respetas, ¿verdad? La risa del público explotó, carcajadas que parecían durar una eternidad. Después de eso, se giró hacia la cámara. Lo miré directo a los ojos. Y por un instante, sentí que me veía a mí, que atravesaba la pantalla. Su sonrisa se amplió y susurró. Tú también lo disfrutas, ¿no? Quise gritar, apagar la televisión, pero no pude moverme. La cinta siguió. Don Ramón entró a su casa. La cámara lo acompañó hasta un escritorio mugriento. Tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir. Su mano temblaba, pero no de arrepentimiento, sino de ansiedad, como alguien que al fin dice la verdad. Depende de ti, mijita. Haz lo que creas conveniente. Dejó la nota en la mesa. La cámara lo enfocó de perfil. Su sonrisa no se borraba. Levantó la escopeta, apoyó el cañón bajo su barbilla, y disparó. El sonido fue seco, brutal. La pantalla se manchó de rojo. El público no rió esta vez. No hubo música. Solo un silencio absoluto. Minutos después, la puerta se abrió. La Chilindrina entró corriendo a la vecindad, cargando un cuaderno escolar contra el pecho. Al ver el patio, sus ojos se desorbitaron. Su respiración se volvió entrecortada, como si estuviera a punto de desmayarse. Caminó entre los cuerpos, con pasos cortos, hasta entrar a la casa. Y ahí lo vio. El cuerpo de su padre, desplomado en el sillón, la cabeza destrozada, la escopeta aún en su mano. La cámara mostró el rostro de la niña de cerca. Lágrimas en sus mejillas, la boca abierta en un grito mudo, incapaz de salir. Entonces notó el papel en la mesa. Lo tomó. Lo leyó. Sus labios temblaron mientras murmuraba en voz baja la última línea. Depende de ti, mijita. El cuaderno que traía en brazos cayó al suelo. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos no se apartaban de la nota. Y entonces, muy despacio, una sonrisa torcida empezó a dibujarse en su cara. La pantalla se congeló en esa imagen. La Chilindrina, con la mirada perdida, entre lágrimas y sonrisa, en estado de shock. La imagen distorsionó, como si se quemara desde adentro, y el episodio terminó de golpe. Yo me quedé mirando la pantalla negra, sin aliento. Pensaba que sentiría lástima, repulsión, miedo. Pero no. Lo peor fue lo que me atravesó el pecho. Por un instante, entendí a Don Ramón. Y eso fue suficiente para darme asco de mí mismo. El VHS no expulsó la cinta esta vez. La televisión se encendió sola, mostrando solo un contador. Quedan 5 episodios. Y yo ya no sé si quiero verlos, o si algo en mí, igual que Don Ramón, ya lo está disfrutando. Cerré los ojos. Quise destruirlo. Pero el VHS no se deja. Lo arrojé al suelo, lo golpeé, lo intenté romper. La cinta sangraba. No se partía. La carcasa dejaba escapar un líquido oscuro, como si fuera carne en lugar de plástico. No sé cuánto tiempo llevo sin dormir. Cada vez que cierro los ojos, escucho esa risa enlatada, la misma que sonaba en la serie, pero ahora retorcida, grave, como si cada carcajada me perteneciera. Como si se rieran de mí. Sé que hay más capítulos. Este es apenas el inicio de algo más grande, algo que no debería existir. Pero no puedo seguir hoy. No quiero. No tengo fuerzas. Quizá mañana. Quizá la próxima vez. Porque, al final, sé que tendré que ver todos los capítulos, para terminar con este infierno. Bailarín de medianoche. ¿Alguna vez has tenido una de esas sensaciones de que algo está mal? Aunque no durante el día, sino durante la noche. Me refiero a ese sentimiento súbito de pavor que te ordena despertarte. Gracioso, es como si la maldad nocturna emanara algo que tu cerebro durmiente sabe captar. Tuve una de esas sensaciones recientemente. Me forzó a despertarme a las 2 o 3 de la madrugada. Cuando sientes esto, por lo general te quedas acostado fingiendo sueño, o, si te sientes osado, echas un vistazo alrededor de la casa.
Tras fallar en encontrar algo, regresas a dormir inevitablemente. Es lo que debí haber hecho. Debí haberme quedado dormido. Esa noche me senté derecho. Por un largo rato, me quedé sentado mirando fijamente a la oscuridad del cuarto antes de darme cuenta de que estaba despierto. Luego, el miedo hizo efecto. Esa sensación opresora que compacta tu pecho y serpentea en su camino por tu garganta. Estaba solo y con la mirada dilatada sin razón alguna. No podía oír los signos típicos de un allanamiento o los sonidos fantasmagóricos de la fuga de una válvula. Sin pensarlo más, me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la parte trasera de la casa. Abrí solo lo suficiente de la cortina como para asomar mi cabeza y me enfoqué en mi patio iluminado por la luz de luna. Debí haberme quedado dormido. Afuera, dando saltos en mi jardín, estaba un payaso. Tenía pliegues en sus mangas y cuello, pantalones abultados y zapatos flexibles. Su rostro, pintado en blanco, era rematado por una gran nariz roja de goma. Sin duda alguna, era lo último que hubiera querido ver por madrugada. Bailaba en silencio total repitiendo un paso que solo los niños encontrarían divertido. Lo vi con fascinación tensa mientras recorría el jardín, intentando ignorar el creciente bulto en mi garganta. Se movía, deteniéndose ocasionalmente para jugar con mis herramientas de jardinería u oler las plantas incipientes. Entonces balseó hasta un retoño de roble que había plantado para luego desaparecer. Parpadeé. No era posible. Caminó detrás de la delgada planta infante, pero no regresó del otro lado. Tuve que haber podido mantenerlo en mi mirada hasta el último momento, pero no fue así. Fue como si el payaso caminó a través de una puerta escondida cerca del retoño. Deseé que todo fuera una especie de sueño lúcido. Pretender que nada sucedió era más fácil que la verdad. El payaso regresó, noche tras noche. Llegué a verlo bailar en mi patio por semanas, y desaparecía al final de cada noche de la misma manera. Una noche, desapareció detrás de una manguera de jardín, solo para reaparecer segundos después tras la podadora. Esta noche lo encontré cavando un agujero en el jardín. Nunca lo había visto hacer algo como eso antes, y mi pensamiento inmediato fue que el payaso estaba cavando mi tumba. El agujero se hizo más y más profundo en lo que cavó hasta que la cima del agujero se alineó con su cabeza. Una vez que había terminado, se paró frente al agujero sin moverse, cuando, de la nada, giró su cabeza. Mi corazón latió tan fuerte que pude sentir el hierro en mi paladar. Estaba a punto de alejarme de la ventana a un mismo momento en que lo vi agacharse y arrancar una flor. El payaso puso el tallo entre sus dientes y plantó la pala firmemente en la tierra, antes de estirar tirantes imaginarios y admirar su trabajo como un granjero. Mi corazón pulsaba aceleradamente para ese punto, aunque estaba aliviado de que no me había visto. Como si esa cosa me hubiera leído la mente, se dio la vuelta para encararme. Nunca pensé que añoraría un paro cardíaco. Escupió la flor y corrió hacia mí con sus pies aleteando hacia los lados. Se detuvo a unos metros de la casa, sonriéndome con sucios dientes anaranjados, y señaló al agujero llamando mi atención como un niño que acaba de terminar su pintura de dedos. Congelado en mi lugar, lo único que pude hacer fue sacudir mi cabeza furiosamente en un ademán negativo. La sonrisa del payaso se desplomó y se rascó la cabeza como si estuviera confundido. Avanzó hacia el agujero y lo señaló de nuevo. Lo hubiera mandado a comer mierda si pudiera. Se quedó parado ahí por un momento antes de actuar animadamente su momento de jaja. Luego se contoneó hacia la pala enterrada y desapareció detrás de ella. Estuve a la espera de que reapareciera en el jardín como antes. Recé silenciosamente para que fuera así, hasta que escuché la puerta de mi closet abrirse. Teoría de las cuerdas. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que sugirió que alguien más estaba en tu casa, y solo pensaste no quiero saberlo, haciéndolo a un lado? A veces, el miedo a lo desconocido parece ser la opción de preferencia ante el peligro real y concreto. Pero por lo general no sucede nada. Una vez, la función de alarma del teléfono inalámbrico de mi casa se disparó cuando yo estaba solo. Solo se podía llamar desde la sala de estar. En otra ocasión, juraría que alguien me robó un dinero del escritorio. Probablemente solo son pequeñas jugarretas desconcertantes de la memoria. Pero ¿qué harías si algo realmente sugestivo llegase a pasar? ¿Correrías, o solo lo ignorarías, como yo hice? El lunes anterior fue un día normal. Me levanté, me lavé los dientes, me puse mi uniforme escolar, todos los pequeños detalles de mi ritual de mañana.
Me pareció que sería otro día totalmente irrelevante, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 cordeles gruesos en mi habitación. Se cruzaban entre sí desde las paredes alrededor de mi cama y uno estaba enlazado a la puerta. No había manera de que los hubiera ignorado antes. Tuve que haberme tropezado en ellos. Estaban atados a clavos en las paredes, los cuales tampoco existían hace 10 segundos. Nadie pudo haber estado en mi cuarto mientras yo estaba en él, ni mucho menos colgarlos. Pero era temprano y mi cerebro no procesaba las cosas correctamente. Solo ignoré el panorama, desaté las cuerdas y me fui a la escuela, dejándolas hechas una bola en mi escritorio. No mejoró después de eso. Afuera de mi hogar había cientos de ellas, atadas entre casas, alrededor de autos, a lo largo de las calles. Esto tenía que ser una broma bastante elaborada. Uno de esos programas de cámara oculta. Y también habían metido a todos los demás en ello. Los transeúntes iban atados, amarrando las cuerdas en objetos hacia los que se dirigían y de los que se alejaban, como si estuvieran siguiendo el flujo que había sido desplegado para ellos. Continué, nervioso, mi camino hacia la escuela. En el bus, todo excepto yo estaba atado a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados entre sí, los profesores atados a mesas y pizarrones. Curiosamente, lo único que me preguntaba para ese punto era por qué yo había sido excluido. Cuando mi amiga Lucía se sentó a mi lado en la primera clase, solo tiró su mochila en mi regazo y descansó su mentón en su mano viendo a través de mí, hacia la ventana que daba a la intemperie. «Hey, Lucía». Ninguna respuesta. «Vamos, no esperaba que a ti también te convencieran de esto». Suspiró y empezó a sacar libros de su mochila. Todos los libros estaban atados a sus manos. Sonreí y arranqué una de las cuerdas de un libro. No pareció notarlo. En su lugar, omitió el libro por completo y lo dejó caer al suelo sin vacilar. Me agaché, recogiendo su libro y colocándolo de vuelta en su escritorio. No lo notó. «Bueno, si así es como quieres jugar». Sonreí, tratando de verme bromista, pero en realidad solo quería ocultar mi nerviosismo. Agarré todas las cuerdas atadas a ella con una mano y las retiré de su cuerpo. «Joder, Martín. Eres como un ninja o algo. He estado sentado aquí más o menos por 5 minutos». Sonreí de nuevo, aliviado de que mi amiga me haya notado. «¿De dónde salieron todas estas cuerdas?». Resopló, aparentemente ignorante de ellas hasta ahora. «Pensé que todos ustedes me la estaban jugando». Se puso de pie, moviéndose hacia una esquina. Nadie más en la clase lo notó. «No estaban aquí hace un minuto. Y tú las ves también». Su tono hacía evidente que su temor era genuino. «Sí. Pero tú no». Fui interrumpido por mi profesora cerrando la puerta detrás de sí. Todos en la clase, a excepción de Lucía y yo, murmuraron un saludo y, incluso entonces nadie pareció notarnos. «Todo el mundo me ha estado ignorando hoy», le dije a Lucía antes de girarme hacia mi profesora. «Oye, perra. No sabes enseñar ni mierda». Ninguna reacción. «Me voy a alejar de toda esta mamada». Lucía movió algunas cuerdas fuera de su camino y abandonó el salón. Yo la seguí. Para mi irrefrenable asombro, nadie lo notó. Deambulamos por los corredores, entrando y saliendo de las clases que quisiéramos. Siempre que desuníamos una silla o un libro de alguien más, era como si de pronto no les importara. Ya no existía. Le mostré las calles. Había más cuerdas de las que había por la mañana. El doble. Avanzamos con cuidado por el enredo, siguiendo el trayecto hasta una cafetería cercana. Nada en particular interesante, lo sé. Pero ¿qué harías tú en nuestra situación? Como dije, el miedo a lo desconocido es la opción más segura a veces. En unas cuantas ocasiones, le sugerí que desuniéramos a más personas. Lucía se opuso, recordando lo aterrada que ella había estado. Una vez en la cafetería, llevamos un par de emparedados y bebidas del refrigerador. Encontramos una mesa, desatamos todas las cuerdas de las sillas y nos sentamos. Ambos comimos en silencio, ambos asustados, ambos distrayéndonos con ver a los desconocidos en la tienda, ignorantes de las cuerdas. Luego de 20 minutos, Lucía habló. «Ahora va a tomar ese emparedado», dijo, apuntando a la mujer al otro lado de la tienda. Ciertamente, caminó al refrigerador y tomó el emparedado envuelto en plástico al que ella estaba atada. «Pagará por él y se irá», lo hizo, según la profecía de las cuerdas. «Ese hombre no pretende pagar». Vi como un hombre tomó su café y corrió afuera de la tienda. Los meseros solo lo vieron muy irritados como para perseguirlo. «Esto es horrible», murmuró. «Vámonos, por favor». Afuera no era mucho mejor.
Todos solo seguían las instrucciones de las cuerdas, viviendo su día a día. Lucía anunció que se iría a casa para tratar de dormir, y yo accedí a llevarla. Vivía a solo 10 minutos de distancia. Más allá de la parte congestionada de la ciudad, había menos cuerdas. Era agradable. Casi podíamos pretender que no estaba sucediendo nada. Cuando doblamos a la calle de Lucía, se paró en seco dejando caer su mandíbula. ¿Y ahora qué? Rompí el silencio. Mi voz sonó sorpresivamente diminuta. Mira. Apuntó afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi con claridad, y me arrastraré la memoria de esa escena hasta el día en el que muera. Un pequeño duende negro, quizá de 30 centímetros de alto, caminando con sus nudillos en el suelo, casi como un mono. Tenía 2 ojos bulbosos amarillos que acaparaban la mitad de su rostro, y no tenía boca o ningún otro rasgo facial. Sostenía un martillo y una bola de cordel. Caminó rápida y sigilosamente desde la entrada principal de la casa hasta el buzón. Se detuvo, martilleó un clavo al lado del buzón y ató una cuerda a este. Se volteó a nosotros y se paralizó cuando nos divisó. Mis piernas flaquearon aún más de lo que ya lo hacían, pero solo nos miró con una expresión de sorpresa y curiosidad. Casi se podría decir que era una expresión de pavor. Súbitamente, nos hizo señas con sus manitas. Miré a Lucía. No se había movido. Volteé al duende, el cual me veía fijamente. Acorté la distancia entre nosotros por la mitad, y luego la acorté de nuevo. Esto ya no era temor a lo desconocido, era temor a esta criatura. Pero no parecía nada a lo que deberías temer. Cuando estaba a 1 metro de ella, extendió su mano. Hola. La estreché y me asintió a modo de aprobación, parpadeando sus masivos ojos amarillos. ¿Así que tú eres el que está a cargo de las cuerdas? Me asintió enérgicamente. Llamé a Lucía, pero se quedó en donde estaba. Hay más como tú. Asintió de nuevo. Quería hacerle más preguntas sobre lo que era y de dónde venía, pero parecía que estaba atascado con preguntas de sí o no. ¿Tienes voluntad propia? Solo me vio, casi con tristeza. Sentí que me iba a enfermar, y ya no podía soportar el panorama de esa criatura. Tomé a Lucía, quien había estado escuchando nuestro intercambio, y ahora se sentaba en la acera con su rostro entre sus manos. Vámonos. Entramos a su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala de estar, había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando. Puse el té en el suelo y me senté junto a ella. Tengo tanto miedo, me susurró luego de 10 largos minutos de gimotear. No respondí. No podía. Me voy a dormir, murmuró de pronto, y 1 minuto más tarde así había hecho. Descansar comenzaba a sonar como una muy buena idea. Mis ojos se sentían como si fueran estirados hacia abajo. Colapsé en la alfombra, y lo último que escuché antes de caer dormido fue el merodeo de muchos pies pequeños cercanos. Me sentí mucho mejor al despertar, como si todo el asunto hubiera sido un sueño. De seguro me lo habría creído si no hubiese sido despertado por la mamá de Lucía esa noche, preguntándome qué era lo que hacía durmiendo ahí sin previo aviso. En la cena, Lucía me preguntó por qué me veía tan pálido y nervioso. Me volteé y le sonreí, mascullando algo sobre estar enfermo. Pero la verdad era que estaba asustado porque no podía ver las cuerdas, y me preguntaba si mis acciones eran realmente mías. Dos pequeñas rayas. Vi el pedazo de plástico blanco en mi mano bajo un horror paralizante. 2 pequeñas rayas azules. 2 rayas significaban que la prueba resultó positiva. ¡Oh, Dios! No estaba lista para esto. Ryan iba a ser papá. Lo amaba, probablemente más de lo que una persona podría amar a otra. Era mi alma gemela, pero ninguno de los dos estaba listo para esto. Tener un bebé significa madurar, significa más responsabilidades, casarse, y eso es solo el inicio. Me recosté en el asiento del inodoro y solo me le quedé viendo a la prueba en mi mano. Casi olvidándome de respirar, la apreté con más fuerza, como si romper la varilla blanca cambiaría su resultado. No, él no estaba listo para esto. Ryan esencialmente tenía un corazón de niño, saliendo cada fin de semana a beber, jugando videojuegos y lo semejante. No estaba listo para toda esta responsabilidad. Un bebé es un ser humano diminuto. No puedes dejarlo en casa e irte a beber y ya, o pasar toda la noche jugando videojuegos cuando tienes un niño. Necesita de cuidados y atención constante. No había manera de que Ryan pudiera lidiar con lo que eso significaba.
Tirando la prueba en la basura, me lavé mis manos temblorosas y trastabillé hacia la cocina para tomar un vaso de agua y contener la impresión. Aún tratando de idear cómo iba a manejar esto. Tanto por el bien de Ryan como por el mío. No tenía ninguna respuesta clara a medida que arrastraba los pies hasta la habitación. ¿Cómo iba a hacer esto? ¿Cómo lidias con algo tan monumental? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Me acerqué a la perilla y abrí la puerta con una mano tambaleante. Mis ojos eran laminados por lágrimas sin derramar. Ryan estaba durmiendo, pero se despertó cuando entré a la habitación. Siempre había tenido un sueño ligero. Recorrió su rostro con una mano en esa forma adorable con la que lo hace a veces cuando está cansando o tiene problemas para concentrarse. «Daniela, ¿qué estás haciendo en mi casa?», me preguntó Ryan, atontado. La cautela fue evidente en su intento por no despertar a la zorra que dormía a su lado. Acortando la poca distancia entre la puerta y la cama, elevé el cuchillo y lo apunté hacia abajo, cortando la garganta de Ryan y luego la de la zorra. Sus sábanas se tiñeron de rojo tan pronto como la pequeña familia acabó antes de empezar. Era la única manera, Ryan no podía tener un bebé con esa perra. Me dolió más a mí de lo que le dolió a él. Perder a mi alma gemela, mi único amor verdadero. Me rompió el corazón, pero fue lo mejor. Simplemente lo presentía, Ryan no estaba listo para ser papá. Querida Abby. Querida Abby. Nunca antes nos habíamos conocido, así que tal vez esto te parezca un poco raro, pero siento que es necesario. Mi nombre es Jai, para empezar. Trabajo en la caja 5 del supermercado de la calle 67, ¿conoces el que tiene un estacionamiento demasiado grande para la tienda en sí? Ese mismo. Tengo 24 años, bastante alto y con un aspecto un poco desaliñado. Probablemente no me reconocerías si te hablase, no tengo una cara muy memorable. Realmente no sé por qué te estoy diciendo esto, si te soy sincero, pero esta no es la razón por la cual te escribo. Estaba trabajando hasta tarde ayer, fue un día normal la mayor parte del tiempo, pero estarías impresionada de saber lo interesante que este empleo puede ser a veces. Había estado leyendo un libro que mi compañero de la caja siguiente dejó olvidado. Una muy mala novela de misterio llena de clichés. Realmente aburrida, si me preguntas. Pero algo es algo, supongo. Cuando te presentaste, sin embargo, mi noche entera cambió. No sé exactamente qué fue lo que llamó la atención de ti, pero, cuando te vi, sentí una extraña sensación. Una mezcla entre la excitación y el terror, que sería la mejor manera en la que puedo describirla. Te vi entrar en mi línea y me incorporé rápidamente. Fue solo en lo que te acercabas, cuando me di cuenta de eso que me llamó la atención, eras totalmente hermosa. Te me pusiste enfrente, dijiste hola y me diste tu carrito. Pude notar, por la forma en que hablabas y caminabas, que no habías dormido muy bien, aunque no era extraño teniendo en cuenta la hora. Después de un segundo o dos de silencio incómodo, me percaté de que me habías saludado, y forcé un casual hola para responderte. Me maldije mentalmente por eso. Me quedé en mi lugar por un segundo, tratando de concentrarme. ¿Cuál es tu nombre?, dije. Un poco más tarde, me di cuenta de lo raro que eso te pudo haber sonado, me alegro de haberlo hecho, de todos modos. Recuerdo que dijiste que te llamabas Abigail Marrot, pero que podía decirte Abby, ya que era tu nombre de pila. Abby, parecía encajar tan perfectamente. El nombre pareció rodar fuera de mi lengua mientras lo repetía en silencio. Era como miel dulce, se sentía bien con tan solo decirlo. Parecías perpleja cuando te volví a ver, y me pregunté si había hecho algo que te hubiese molestado. ¿No deberías estar empacándolos?, dijiste, y apuntaste hacia los productos que pensabas comprar. De inmediato, sorprendido y avergonzado, me volteé en tu dirección y me disculpé, para luego empezar a guardar torpemente los productos en las bolsas lo más rápido que podía. No lo creía, qué tan estúpido era. Pero cuando vi arriba, me di cuenta de que estabas riéndote. Eres muy lindo, dijiste. Traté de mantener la compostura, pero estaba obviamente emocionado. Tú también lo eres, dije mientras acababa de llenar las bolsas con los alimentos que sobraban. A medida que te ibas, te diste la vuelta cuando abrías la puerta y dijiste buenas noches. Me imagino que parezco muy estúpido escribiendo todas estas cosas. Probablemente lo recuerdas, es decir, pasó ayer. Pero me fui a casa extasiado esa noche y con toda la confianza del mundo. Siento que es casi irreal, escribiéndolo aquí. De cualquier forma, quería escribir esta carta, Abby, para decirte que te amo.
No sé qué fue lo que sentí esa noche, fue una mezcla rara de emociones. Pero de lo que estoy seguro, es que en esa pequeña interacción que tuvimos, sentí que había algo entre nosotros. Te haré llegar esta carta en breve. Atentamente, Jai. Querida Abby, ha pasado una semana desde que te mandé mi carta y todavía no he recibido ninguna respuesta, pero eso no importa. ¿Cómo has estado? Mi vida ha ido igual de normal que siempre. Levantarse, ir a trabajar, ir a la cama. Vivo en un departamento de mierda, pero supongo que eso es lo que consigues cuando trabajas de cajero en un supermercado. Pensé en ti demasiado últimamente, y a veces me pregunto si sigues recordándome. Hoy te vi de nuevo en el trabajo, esta vez a una hora más razonable, por suerte. Viniste a mi línea de nuevo, lo que me hizo quedar totalmente encantado. Ahora estaba menos nervioso, iba a actuar normalmente sin importar qué dijeses o hicieses. Mientras caminabas hacia mí, murmuraste algo tan silenciosamente que no pude entenderlo, y esperaste en el final de la barra a que guardase tus productos. Esto, evidentemente, no era lo que esperaba, pero tampoco era tan malo. De hecho, no parecías sentir nada en absoluto. Estaba esperando que me hablases o evitases como si tuviese la peste, pero seguiste tu camino como si yo fuese cualquier extraño. Esto me hace dudar de si recibiste mi carta, quizá deberías chequear tu buzón más a menudo. Poco después de que terminase de empacar tus cosas, pagaste y caminaste hacia la salida. Claro, este es un proceso muy normal para mí, ya que lo hago 50 veces al día, pero me había determinado desde la noche que te escribí mi primera carta a socializar más contigo la próxima vez que te viese. No estaba satisfecho, tenía que lograr un progreso. Hay un pequeño cuarto en el extremo izquierdo opuesto a la entrada del supermercado designado para el personal. Allí guardan todo el contenido tomado por las cámaras de seguridad, acerca del cual el personal hemos sido instruidos en nuestra inducción. Para mi suerte, hay una cámara situada justo al lado de mi línea. Esperé a que el supermercado cerrase, y después entré. Tras inspeccionar algunas pantallas de televisión, encontré la que daba vista de mi línea. Y luego de unos minutos de escanear, te encontré. Di pausa en el mejor ángulo que pude captar. Verte por tanto tiempo me hizo darme cuenta de lo perfecta que eras. Cada rasgo de tu cuerpo, tu pelo, tu cara, tus piernas, tu pecho, era simplemente perfección. Puse en reversa la toma de cuando pasaste por mi línea un par de veces, no podía evitarlo. Mis ojos estaban perdidos en la pantalla. Después de algunos minutos de consideración, saqué la cinta, la puse en mi bolsillo y volví a mi casa. Sabía que no estaba permitido, bien podía ser despedido por tales acciones, pero no podía evitarlo. Abby. Te amo. Amo todo sobre ti. Pienso constantemente en ti. ¿Sientes lo mismo por mí, Abby? Por favor, escríbeme de vuelta pronto. Sinceramente, Jai. Querida Abby, ya pasaron 3 días y todavía no obtengo una respuesta. ¿Por qué no quieres hablarme? Sigo dudando de si te llegaron mis otras 2 cartas. Por favor, dime si te llegaron. Y pues, me han despedido, encontraron la cinta que faltaba. Recibí una llamada del jefe de la tienda a las 6 de la mañana del lunes y me dijo que debía ir inmediatamente. Me convocó a una junta obligatoria para todo el personal. Cuando llegué, la mayoría se hallaban reunidos alrededor de una mesa con mi jefe a la cabeza de esta. Una vez que no faltaba nadie, nos dijo que se había producido un robo ayer, nos habían robado cerca de $2,000 en mercancías y las pruebas estaban en la cinta que había tomado, solo fue mi suerte. Nos dijo que nadie iba a salir de la habitación hasta que alguien confesase. Después de algunos minutos, cedí finalmente. Le conté todo, cómo me sentía sobre que tú y yo tuviésemos una conexión. Luego de contar mi historia, todos en la sala me veían asombrados. Esperé. De pronto, mi jefe rompió la tensión. Jai, estás despedido. Vete y no vuelvas jamás, dijo. Ese maldito idiota, siempre me trató como mierda. Ha estado sobre mis talones desde el día que me dieron el trabajo, juro que estaba esperando que cometiese algún descuido para poder justificar despedirme. Y la única vez que tengo un desliz, se entera. ¿Por qué no me comprende? ¿Acaso no entiende que estamos hechos el uno para el otro? Cualquier hombre hubiese entendido, cualquiera en mi puesto hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? Te he estado buscando mucho últimamente. Sin trabajo, tengo todo el tiempo del mundo para aprender cosas sobre ti. Hoy conduje hacia tu departamento. Se ve muy bien, mucho mejor que el mío. ¿Sabías que vives a solo 1,5 kilómetros de mi edificio? Pregunté para verte muchas veces, pero me dijeron que no pasabas ahí todo el tiempo. Me sentía más y más desanimado, pero estaba decidido a verte de nuevo.
Después de unas horas de preguntar, opté por quedarme en el estacionamiento esperando a que vinieses. Y después de varias horas esperando, lo hiciste. Era tarde por la noche, creo que alrededor de las 9. Te vi parquear tu coche y salí. Sentí una oleada de calor al ver tu cara de nuevo, sé que tengo la cinta para verte, pero no se compara con verte en vida real. Me aseguré de grabarlo para más tarde cuando esté en mi casa, esta vez con una cámara de muy buena calidad. Quería capturar tantos detalles como fuesen posibles, no tenía idea de cuándo sería la próxima vez que te vería, y la cinta ya no era suficiente para mí. No puedo sacarte de mi cabeza nunca más, nunca. Todo lo que hago es ver ese video que grabé de ti una y otra vez. Abby, quiero que estés conmigo siempre. Quiero despertarme en las mañanas y tenerte a mi lado. No puedo esperar a verte de nuevo. Con amor, Jai. Querida Abby, tengo noticias muy emocionantes, Abby. Me estoy mudando a tu departamento. ¿No estás emocionada? Podremos pasar horas y horas juntos, va a ser simplemente perfecto. Déjame explicar, mi trabajo pagaba solo lo suficiente como para que pudiese cancelar la mensualidad del alquiler y comprar alimentos cada semana. Debido a esto, he tenido poco o ningún dinero en mis ahorros, no estaba en condiciones de durar mucho más. Fui capaz de postergarlo algunos días, pero hoy fui desahuciado. Aunque me aseguré de traer conmigo mis cintas de ti y fotografías, y mi cámara por supuesto. Realmente deberías decirle a tu casero que mejore su personal, pude pasar a los de seguridad fácilmente. Subí a tu habitación y toqué la puerta, pero nadie contestó, así que decidí entrar por otros medios. Me di cuenta de que hay un conducto de ventilación en la esquina inferior de tu habitación. No es raro, teniendo en cuenta el calor que puede hacer aquí en verano. Supuse que tenía que haber algún tipo de escotilla por la que pudiese meterme. Después de algunos minutos de buscar, encontré una puerta al final de tu pasillo que se veía como un cuarto para el personal, y por suerte había una forma de entrar a los conductos desde ahí. Me arrastré a lo largo de ellos hasta llegar a tu cuarto, era muy estrecho y era también muy difícil moverse por ahí, pero me las arreglé. Cuando llegué, sentí una oleada de éxito. Como las luces estaban apagadas y no alcancé a verte, comprobé que no estabas en casa, pero soy paciente. Recorrí con la mirada todos los rincones de tu habitación, tratando de memorizar cada detalle. Tu olor me abrumó cada instante que pasé ahí, el cual había percibido las 2 veces que viniste a mi línea en la tienda, pero nunca tan intensamente. Fue fascinante. No pude precisarlo, pero me recordaba algo, era casi como melocotones. Me he condicionado a ser extremadamente paciente, así que te esperé por horas. Puedo permanecer inmóvil por varias horas consecutivas sin mover un músculo. Nadie iba a fijarse en mí. Entonces, llegaste a casa al fin. Sentí una amplia sonrisa formarse en mi cara en el segundo que oí la puerta abrirse. Allí estabas, mi amor. En ningún momento advertiste mi presencia, la luz en tu habitación parecía estar en el ángulo indicado para que no vieses nada en la rendija de la ventilación más allá de los primeros centímetros. Traté de contener mi excitación, pero empecé a respirar muy pesadamente. Traté de ocultarlo lo mejor que pude, pero me fue difícil, de repente, miraste directo a la rendija. Me silencié completamente. Después de unos segundos, parecía que habías perdido el interés. Eso me hizo sonreír. Este era el lugar perfecto. Sin embargo, pude notar que te había incomodado. Te levantaste durante toda la noche para dar una mirada a la rendija. Las personas parecen tener un sentido que les hace saber si alguien está observándolas, puede llevarlas a tener un ataque de pánico. No trates de fingirlo, Abby, puedo darme cuenta de cuando alguien está despierto, de cuando está tan asustado que se le hace imposible dormir. ¿Por qué estás tan asustada, en todo caso? ¿Soy yo? ¿Por qué te asustaría? Sabes que te amo. ¿Lo sabes, cierto? Estoy ansioso por pasar todos los días contigo de ahora en adelante, Abby. Escribe de vuelta si puedes. Con amor, Jai. Querida Abby, te he visto despertar esta mañana. Yo no pegué ojo en toda la noche. Eres demasiado apasionante, me pasé la noche entera mirándote. No pude evitarlo, cada vez que intentaba apartar la mirada, mis ojos se dirigían de vuelta hacia ti en unos segundos. Tuve la tentación de salir para tener una mejor vista de ti varias veces en la noche, pero me resistí. No podía dejar que me descubrieses. No por ahora, al menos. Me pareció que te pasaste demasiado tiempo en el baño por la mañana. Asumí que dándote una ducha o poniéndote maquillaje. No, ¿por qué harías eso, Abby? Cualquier cosa que pueda cambiar tu aspecto natural solo ocultaría tu verdadera belleza. ¿No quieres que todos vean lo que yo veo de ti?
Te marchaste poco después a trabajar, o eso creo. Tras reflexionarlo un momento, decidí salir del conducto. Deslicé mi mano por una de las rendijas y saqué los tornillos. La superficie de la rendija era muy lisa, así que fue fácil encontrarlos. Agarré uno y lo retorcí tanto como pude, y finalmente lo pude sacar. Hice esto con los otros y retiré la rendija. La primera cosa que hice fue ir al vano. Me deshice de todo lo que pudieses usar para cubrir tu cara, esas cosas me repugnan. De esta forma, todos verían cómo eres realmente. También encontré algo más ahí, tu cepillo para el cabello. Lo agarré y lo atraje a mi cara para examinarlo. Era de un azul apagado, con un mango redondo de mucho espesor. Pero eso no me interesaba, los cabellos, eso era lo que me interesaba. Me tomé unos minutos sacando todos los que podía ver, y los alineé en tu repisa. Los conté, obtuve 59. Esto me satisfizo enormemente. Los recogí y los guardé en mi bolsillo. Pasé el resto del día revisando tus cosas para aprender más sobre ti, tus intereses y tal. Veo que eres una gran fanática de las películas. Encontré tu colección detrás de tu armario, tengo que admitir que es muy impresionante. Pero he encontrado algo allí que me hizo enfadar, una foto tuya con otro hombre. Me desagradó tan solo mirarlo, abrazándote como si le pertenecieses. No te hará falta. A eso de las 8 de la noche, me pareció que lo mejor sería regresar al conducto de la ventilación. Siempre sueles llegar a esa hora, luego tuve otra idea. Miré hacia tu cama, las mantas estaban colgando por lo bajo, lo suficiente como para rozar el suelo. Así no podrías ver bajo la cama, a menos que las acomodases. Primero puse la rendija en su lugar, y luego me deslicé por debajo de tu cama con una sonrisa en mi cara. Cuando volviste, estabas completamente pálida, y me di cuenta de que venías con alguien más. Te decía que escuchó ruidos venir de tu apartamento mientras no estabas. Me grité a mí mismo mentalmente, debía ser más cuidadoso. Ir bajo la cama había sido una buena idea después de todo, ya que, obviamente, tu primera idea fue ir a ver por la rendija. Agradeciste a la persona y se fue. Por fin, estábamos a solas. Aguardé en silencio hasta que te fuiste a la cama, me pareció una eternidad hasta que lo hiciste. Esa noche sería mi oportunidad de tenerte más cerca, pero fui cauteloso, esperé hasta que estabas profundamente dormida, y solo entonces me deslicé fuera de la cama. Y te vi ahí postrada. Te veías increíble. Cada curva de tu cuerpo era perfecta, cada pequeño detalle era hermoso. Te acerqué mi mano y empecé a acariciarte la cara, era tan suave como la seda. Estaba muy excitado, tu belleza era abrumadora. Poco a poco, me bajé el pantalón y empecé a tocarme. Traté de controlarme para no despertarte, pero me fue imposible. Sentía el más puro éxtasis, todo sobre ti era perfecto. Regresé a mi lugar poco antes de que amaneciera. Me aseguré de prestar atención estos días, ¿no viste mi carta más reciente, Abby? Simplemente no debes de chequear tu buzón. Haré un cambio, voy a dejar esta en tu repisa. Ah, me olvidé, estoy preparándote una sorpresa. Fíjate en tu armario después de leer esto. Siempre tuyo, Jai. Querida Abby, hoy pasé mi tiempo dándole los toques finales a tu sorpresa mientras estabas en el trabajo, realmente vas a amarlo. He puesto todo mi esfuerzo en ello, ¿sabes? Llegaste a casa a las 8:30 de nuevo, y viste mi carta casi inmediatamente. Empecé a sonreír mientras la abrías, esperando a ver tu reacción. Te veías confundida al principio, después alarmada, y finalmente horrorizada. Empezaste a temblar violentamente y vi que empezabas a llorar, ¿no te gustó, Abby? ¿Por qué llorabas? ¿No me amas? ¿No me amas, Abby? Todo lo que pasó después de eso fue un borrón. Volteaste al armario sin dejar de sollozar, como contemplando la opción de abrirlo o no. En su lugar, pasaste corriendo entre el armario y la puerta. Cuando volviste, tenías todas mis cartas, que no tardaste en leer, bueno. En algún momento parecía que ibas a romperte y a hacerte un ovillo en el suelo. Estabas desesperada por decir algo, pero totalmente paralizada por el miedo. Después de unos 10 minutos, te vi mirar bajo la cama, en el conducto de la ventilación, en cualquier lugar en el que pudiese estar. Verás, Abby, soy más inteligente que eso. Sabía que ibas a buscarme en esos lugares, así que encontré un mejor lugar después de terminar tu sorpresa. Nunca me encontrarás aquí, nadie lo hará. ¿No es genial? Puedo observarte para siempre y no hay nada que tú u otros puedan hacer. Aunque, todavía no viste tu sorpresa, Abby. Sé que aún seguías pensando en ello, te vi mirar al armario repetidamente. ¿Qué podría haber ahí? ¿Qué ibas a encontrar? Esto no podía durar para siempre, tú y yo lo sabíamos.
Vi que caminabas lentamente hacia el armario buscando a tientas el mango para abrirlo. De súbito, lo agarraste firmemente y lo abriste. Era un libro de recuerdos, de ti y de mí. Te vi pasar las páginas, parecías sorprendida. Nos saqué fotos juntos cuando no estabas mirando, fotos de ti durmiendo, fotos de ti en la computadora. Esparcí los cabellos que coleccioné en él. También pegué fotografías de parejas juntos, con nuestros rostros, por supuesto. Y la fotografía de ti y ese estúpido al fondo, con su cabeza desgarrada. No terminas de entenderlo, ¿verdad, Abby? Nadie puede tenerte excepto yo. Estamos hechos el uno para el otro, y para nadie más. Te vi llorar por otros 30 minutos, y luego te paraste y corriste fuera de tu departamento. Volviste con muchos policías. Eso me desconcertó. ¿Por qué traerías a esas personas a nuestro cuarto? Ellos nunca me encontrarán, pero si lo hiciesen podrían arruinar todo. Todo mi trabajo en las últimas semanas sería en vano. ¿Tú no quieres eso, Abby? Estoy exhausto por el trabajo de hoy, y por más que te ame, necesito dormir. Buenas noches, Abby. Con amor, Jai. Querida Abby, ¿ves lo que has hecho, Abby? ¿Ves lo que has hecho? Me desperté a las 8 de la mañana y te vi haciendo tus maletas frenéticamente. Estaba confundido al principio, pero luego entendí. Me estabas dejando. Ya no me amabas. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Abby? Fuiste la única persona a quien quise en toda mi vida. No tenía una razón para vivir, pero cuando te conocí, tuve un último deje de esperanza. Pensé que al fin tenía un propósito para continuar con mi vida de mierda. Y fuiste y tiraste todo eso por la borda. ¿Y cómo pudiste, Abby? Unos segundos después, saliste de tu habitación. Yo salí de mi escondite y te seguí. Vi que arrojaste tus maletas en el baúl y te disponías a entrar a tu coche. ¿En serio creías que podrías librarte de mí, Abby? No iba a dejar que te alejases, nunca dejaría que eso pasase. Tuve que golpear tu cabeza y noquearte para que detuvieras tu escándalo. Estaba preparado en caso de que reaccionaras así. Reservé uno de los depósitos en las afueras de la ciudad el día en que decidí mudarme contigo. Nos llevé con tu auto hasta allí, te agarré y te traje dentro conmigo. Me tomó poco tiempo, así que seguías inconsciente. Me aseguré de revisar en tus bolsillos que no tuvieses tu celular. Te senté en la parte de atrás del pequeño cuarto y cerré la puerta. Llamé al propietario y le dije que había visitado mi depósito la otra vez y me había olvidado de cerrarlo, y le pregunté si no le molestaría cerrarlo por mí. Por supuesto, él dijo que sí y colgué. Luego tiré el celular en el suelo y lo pisoteé, para asegurarme de que nunca más funcionase. Poco después, lo escuché venir y cerrar la puerta. Alrededor de una hora más tarde, vi que empezabas a despertarte. La primera vez escuché un quejido muy débil, luego tu pierna empezó a moverse. Un poco después estabas completamente despierta. Cuando viste mi cara, empezaste a gritar, lo que luego disminuiste a un gemido, y luego a un murmullo. Ahí fue cuando lo viste, la otra cosa en el cuarto. Mi cuchillo. Era obvio que hacía aquí, y después de un segundo de entendimiento te precipitaste a recogerlo. Vi la muerte en tus ojos, y dije, Abby, te amo, y luego sentí el dolor punzante del cuchillo siendo introducido en mi cuerpo. Creo que lo sacaste y lo clavaste de nuevo con mucha fuerza. Pude sentirlo en cada momento, como un fuego ardiente en mi pecho. Caí en el suelo, riendo mientras tosía sangre. Te vi retroceder, temblando, y sentarte de nuevo en tu rincón. Y ahora, mientras me siento sobre un charco de mi propia sangre escribiendo esto, me pregunto cómo saldrás. ¿Usarás el cuchillo para tomar tu propia vida? ¿O vas a dejar que el hambre te mate? De cualquier manera, estaremos juntos en la muerte, Abby. Juntos desde el día en que te vi, hasta el día en que ambos morimos. Y mientras estás sentada ahí, llorando, puedo decirte que llegué a una conclusión. Abby, esto es todo lo que quería, y por eso quiero decirte gracias. Con amor, Jai. Los tumores. Los he tenido desde que era niño. Puedo recordar estar muy consciente de ellos, esconderlos en mis bolsillos, debajo de libros y dentro de bolsas. Los niños en la escuela nunca me dijeron nada directamente, pero yo sabía que se reían a mis espaldas. Recuerdo haberles pedido a mis padres que me llevaran al doctor para que los revisara. En ese tiempo, los tumores en mis manos parecían ser el elefante en la habitación para mi familia, ya que mis padres solamente me decían que me encontraba bien y cambiaban de tema. Sin embargo, yo sabía que no era así. Traté de quitármelos cuando era pequeño, sin éxito.
Tijeras, cuchillos, peladores de papa. Tratar de cortarlos o rasparlos siempre era una causa perdida, no podía continuar por el dolor que me ocasionaba. Pero hoy fue distinto. Es increíble cuán anestesiado puedes quedar con un par de torniquetes y una botella de Jack Daniels. Originalmente, pensaba usar un cuchillo filoso, pero luego me di cuenta de que tratar de cortar mis tumores sería muy difícil en mi estado de ebriedad. Opté por el ligeramente más tecnológico plan B, debía hacerlo rápido. A esa altura, ya estaba bastante torpe y comenzaba a sentirme mareado. Mis manos y antebrazos, azules por la falta de circulación, tampoco podían esperar demasiado. El sonido de la licuadora me ayudó a entrar en una especie de trance, listo para hacer lo que había querido hacer desde la primera vez que vi mis extrañas deformidades. Primero metí mi mano izquierda. La sensación de las hojas afiladas cortando mi carne era estridente, pero me sorprendió lo bien que el alcohol estaba funcionando, anticipé que dolería más. Podía oír el metal desgarrando y cortando, yendo todo tal y como lo había planeado. Presioné mi mano contra las hojas con más fuerza. Todos esos malos recuerdos, toda esa vergüenza, todas esas cosas horribles ahora no eran más que una pulpa roja y espesa. Interrumpiendo mi sensación de éxtasis, quité la mano antes de que las hojas llegasen a los nudillos. Sonreí, viendo mi nueva mano. Los tumores se habían ido, todos y cada uno de los 5.